Bueno, muy bien, gracias amigos televidentes por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida al licenciado Falla. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Buenos días. Muy bien, tenemos que tocar ahorita los temas legales pendientes en todo un mes de zozobra, de incertidumbre y donde sí lograron paralizar rotundamente la economía. ¿Qué hizo falta legalmente? ¿Cuáles son las deudas legales, licenciado Falla? Gracias, buenos días a todos. Yo creo que hay un tema que no debe quedarse en el tintero y que los guatemaltecos debemos de tener presente en este momento y recordar. Hace una semana el licenciado Payarés presentó un amparo el día lunes de la semana antepasada, la semana pasada, si no estoy mal, ante la propia Corte de Constitucionalidad, donde hizo una serie de planteamientos pues relacionados precisamente a los temas de coyuntura nacional. Sin embargo, al día de hoy, el amparo no ha tenido ni siquiera la resolución de trámite, la resolución inicial, por virtud de la cual se establezca si le dieron o no le dieron trámite al amparo, si ya corrieron las audiencias para especificar realmente si hubo o no un agravio en ese sentido. Cuando los guatemaltecos pudimos ver la celeridad con que el amparo que presentaron dos personas de la supuesta sociedad civil y el amparo que presentó el PDH, en cuestión de horas teníamos ya una suspensión definitiva del acto reclamado, en un día inhábil, que es domingo, aunque los amparos se pueden conocer todos los días, en un día de domingo. Entonces sí nos causa a nosotros suspicacia que se diga y que se trate de imponer de que no hay justicia selectiva, de que la justicia es proporcionada, cuando hay ejemplos que sobran en Guatemala para poder desacreditar y poder decir que no es cierto. Otra acción que me gustaría que la tratáramos hoy también es el antejuicio que la Fundación contra el Terrorismo promovió en contra de los 3 magistrados que otorgaron el amparo o la suspensión definitiva del acto. Un antejuicio que se presentó 3 días después que el antejuicio del presidente de la República y que al día de hoy ese antejuicio la Corte Suprema de Justicia no lo ha conocido, pero dejemos que no lo haya conocido. El día de hoy ni siquiera tiene un número asignado de quién va a ser el oficial que lo va a tramitar. Entonces, al final de cuentas, estamos diciendo, viene Iván Velázquez hoy en la mañana y dice, no hay justicia selectiva y todos los casos en Guatemala se trabajan con la celeridad especial. Yo le digo a él, los casos que tal vez él plantea, porque ya vimos que el caso de la familia Cimeri es un caso que está engavetado en el despacho de él. Ya vimos que el caso del antejuicio que promovió el licenciado Payarés está en el despacho de la magistrada Gloria Porras, porque aquí tenemos que ser claros en algo, Karina. Nosotros no estamos comprados, nosotros no nos hemos vendido, nosotros tenemos la libertad el día de hoy de hablar clara y públicamente. Gloria Porras es un alfil de ellos. Gloria Porras es un alfil que está con instrucciones de la supuesta sociedad civil y con instrucciones del embajador Todd Robinson, con un propósito específico. El propósito de ellos es, de alguna forma, dar un golpe de Estado, porque Jimmy Morales no es una persona adecuada a los intereses de ellos, porque no es una persona que se preste a las maniobras de ellos. Entonces yo sí creo realmente que debemos, nosotros la ciudadanía debe de ponerse a pensar. Hoy le toca al presidente de la República, una persona que tiene capacidad de poder defenderse, una persona que tiene el poder para poderlo hacer. Pero si el día de mañana le toca al licenciado Palmieri, le toca a usted, a mí, o a los cientos de guatemaltecos que no tenemos el poder de ser un presidente de la República, creo que sería lamentable la situación que nos podríamos encontrar. Y lo que debemos hacer ahora es exigirle a las autoridades que por favor le den seguimiento a los casos que no solo ellos plantean, sino a los casos que nosotros también estamos planteando, porque tanto tienen derecho a la justicia a ellos, como tenemos derecho a la justicia a nosotros. Licenciado Palmieri. Pues abonando a lo que decía el licenciado Falla, en la conferencia, porque creo que eso fue una conferencia del comisionado en el programa de radio de hoy, las preguntas realmente eran unos globitos, ¿verdad? No hubo cuestionamientos serios. Él manifestó que las conferencias de prensa que ellos daban pues no significaba ninguna desigualdad ante el proceso. Miren, el proceso acusatorio, evidentemente, lo que más lo diferencia del inquisitivo es la separación de la función investigativa y de juzgar del juez, en el caso del acusatorio, pues poner a dos partes sin igualdad de circunstancias ante un juez
para poder esgrimir sus argumentos, presentar sus pruebas y el juez evaluarlas y fallar. Hágame el favor, ¿cómo va a haber igualdad ante el proceso, ante el juez, cuando con bombos y platillos, con pitos y batones, sale la fiscal general, sale el comisionado Velázquez, en conferencia de prensa ante todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, presentan una acusación? Sí, no están condenando, claro que no, pero presentan una acusación de esa forma y a la otra parte la presentan ese mismo día ante el juez que está viendo la televisión, ante los oficiales, enchachado, ¿verdad? Jalado a las 6 de la mañana en pants de su casa. ¿Hay igualdad ahí ante la ley? Pues ante la ley, en papel tal vez sí, pero no hay igualdad ante la opinión pública, no hay igualdad ante el propio juez, que es un ser humano. El ser humano se deja impresionar por la contundencia del acto de la conferencia de prensa y vamos, va a decir, pues si la CICIG está haciendo esto no va a ser falso, vamos a creer. Independientemente de que los jueces que conocen los casos de CICIG, pues jamás van a fallar en contra de los intereses de CICIG, ¿verdad? No, a menos que alguien se salga del huacal y cuando alguien se trata de salir del huacal le jalan el aire y le inventan algo. Yo creo que sí. Tipo Villatoro. ¿Se recordarán alguna resolución de Villatoro que se tuvo que retrotraer este año? Sí, y que hoy en la mañana salió en el comunicado en la entrevista de Prensa Libre, pero se les olvidó a los de Prensa Libre mencionar un ejemplo más claro, y es la reunión que tuvo el juez Miguel Ángel Gálvez el año pasado con 2 activistas de la supuesta sociedad civil que son parte del proceso que se sigue en contra de nuestros veteranos de guerra. Está el señor Miguel Mort reunido con el juez Miguel Ángel Gálvez en una cafetería en Sofos, de la zona de Plaza Fontavela, reunido con él tratando aspectos del caso, pero eso Prensa Libre no lo mencionó, ni tampoco lo dice Iván Velázquez de la CICIG. Entonces, yo sí que coincido con el licenciado Palmieri. Los ejemplos de justicia selectiva en Guatemala sobran y tenemos para podernos debatir. Yo creo que en una semana no alcanzaría el tiempo para hacerlo. Ahí tenemos el caso de que la propia Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra supuestamente la tutela judicial efectiva de todas las personas, al día de hoy no le ha entregado al abogado del presidente de la República el acta donde se reunieron el lunes 4 de septiembre de este año a discutir si procedía o no procedía a admitir para su trámite el antejuicio en contra del presidente de la República. Yo no entiendo cuál es el motivo que tiene el secretario de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Ronnie Contreras, para no entregar el acta de lo que se quedó documentado ese día. Si lo que quiere la certeza jurídica de los actos son públicos, él no puede venir y ocultar un acta de esa magnitud, un acta donde hasta el momento en las redes sociales ayer comentaban que existía una seria sospecha de que la magistrada Delia Dávila Salazar, una magistrada que viene de la CICIG, la Corte Suprema de Justicia, no estuvo presente al momento de suscribir el acta. ¿Cómo así viene de la CICIG? Quiero el control migratorio, por favor, en pantalla. Sí, la licenciada participó en este evento para postularse a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero la plaza que tenía ella con anterioridad es que era abogada de la CICIG. Ella viene de estar con Iván Velázquez. Entonces, y ahora ellos, es magistrada. Pero ahí no brincaron los miembros de la sociedad civil. Si hubiera participado yo en un evento de esos y me postula para algo, me atacan diciendo que tengo una parcialidad o que pertenezco a un grupo. Pero ella viene de la CICIG y con ella no hay problema. Entonces, realmente venimos a lo mismo, a ver el tema de la justicia selectiva. Pero lo grave aquí, licenciado y Karina, es que el acta, insisto, si la pueden poner en pantalla, es la noticia, ya el abogado del presidente llegó el viernes de la semana pasada a exigir que le mostraran el acta porque tenemos serias sospechas que la misma adolece de falsedad material y falsedad ideológica. No es posible solo que la licenciada Delia Dávila tenga la característica de ubicuidad que solo la tiene Jesucristo para poder estar en 2 lugares a la vez, porque la reunión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ese día terminó al filo de las 2 de la tarde, cuando el vuelo de ella salió con destino a Panamá a las 2:15. Y uno debe estar... Era 14 con 14 sí. con 14.
y uno debe estar en el aeropuerto en un viaje internacional con 3 horas de anticipación. Entonces, la lógica conclusión que yo saco, sin ser un experto ni haber invertido tanto financiamiento como en el de la CICIG, es que esta resolución y esta acta se pudieron haber dejado firmados de parte de ella con anterioridad. Sale el 14 a las 14:14, miremos el número de vuelo, si te corres para la derecha, miramos el número de vuelo. Salió a Panamá justo, ¿verdad? 51:39 y regresa en el E390 al día siguiente. 2 días después, el 6, si no estoy mal. Y regresa en la noche. El día 6. A las 20:24. Sí, entonces... Bueno, día 6. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva realmente a pensar de que esto no es más que un montaje preconcebido desde el propio seno de la CICIG para atacar la institución presidencial por segunda vez. Porque recordemos que ya el comisionado Iván Velázquez, que se da baños de pureza, indicando que es una persona correcta, ya atentó contra la institución presidencial al someter a un proceso administrativo al hijo del presidente y al hermano del presidente de la República, por un monto de 90,000 quetzales, por una factura que se facilitó y por la cual se cumplió tanto con el servicio por el cual se solicitó como con el impuesto. No hubo ningún daño patrimonial al peculio del Estado. Entonces es un procedimiento que bien hubiera podido solventarse en la propia Contraloría General de Cuentas, como este caso del financiamiento. Sin tratar de tener sentado al presidente y subyugarlo y haciendo alusión, como dice el colombiano, a que se recuerde él, se estudió derecho en alguna oportunidad, que el derecho penal es de última intervención, es de última ratio y de mínima intervención, y que los procesos no se pueden criminalizar toda la actividad y toda la conducta humana, porque vamos a llegar a un momento en que ni el Ministerio Público ni las cárceles nos vamos a dar abasto con la criminalización de toda conducta humana. Esto lo sabe Tel Maldana. Esto lo sabe el colombiano perfectamente, pero el dejar de hacer estos shows y estos escándalos mediáticos le afecta a él sus 400,000 quetzales mensuales. Entonces, difícilmente él, en un país donde realmente las condiciones económicas son graves y no hay una certeza jurídica en empleo o en inversión. Entonces, sí, yo le pediría que al final de cuentas, que es necesaria por sanidad de los procesos judiciales que se están llevando, que lo podemos tocar más adelante en este segmento, para que la gente no se vaya a alterar y vaya a decir, sí, y con Iván, de supuestos personas sindicadas de corrupción van a salir libres. Esa es una falacia, es una mentira. Los procesos deben continuar, el licenciado no me dejará mentir, los procesos van a continuar su curso, van a llegar seguramente a las sentencias y ahí se va a poder demostrar la culpabilidad o la inocencia de las personas. Pero eso no depende del acompañamiento del CICIG, eso depende de una buena gestión que haga el Ministerio Público, que yo creo que a estas alturas del partido ya el Ministerio Público tiene la capacidad para poder llevar a cabo las persecuciones penales que no sean selectivas y que no sean desproporcionadas y que lo dejemos trabajar. Licenciado Palmieri, ¿por qué no hablamos un poquito de la injerencia de esta semana? La semana pasada de la señora fiscal dio una conferencia de prensa solo para decir que los congresistas tenían que someter a un juicio al señor presidente y quitarle cualquier inmunidad que tuviese. Vean, yo no conozco personalmente a la señora fiscal, sin embargo, por lo que todos hemos podido ver en los medios, a mí la impresión que me da, porque no, insisto, no la conozco, es que ella es una persona cooptada. Ella es una marioneta. Ella baila al son que le tocan. Bailó al son que le tocaron en la Corte Suprema de Justicia, tanto así que la propia CICIG en aquella oportunidad la criticó, la acusó, la señaló, y ahora baila este son. Bueno, ella al ser nombrada como fiscal general por el jefe de la línea, como ella misma lo dijo. Pues, ¿usted se refiere a Otto Pérez Molina? Sí, así dijo ella. Sí, porque ella acusó al que la nombró. Sí. Entonces ella, a través de los oscurísimos procesos de comisiones de postulación y designada por el jefe de la línea, sale una perla de todo ese pantano. Bueno, ese es un milagro. Me imagino que en algún momento se le acerca el comisionado y le dice, ve chula, aquí o te alineas, o mira, y le saca el listado de
de su vinculación con Herrera, con no sé quién más. Vamos, es de todos conocido. Los medios de comunicación lo han sacado. La CICIG lo sacó. Bueno, entonces ella se alinea. Entonces ella, cada vez que le dicen tenés que salir, ella sale. Cada vez que le dicen que te tenés que esconder, no la encontramos ni abajo de las piedras. Para mí eso es evidente. Y vamos, no me crean, vean los medios, vean los reportes de prensa, vean internet. Ahí está. Cuando la CICIG le dice cállate, se calla y desaparece. Es más, hasta se va a Estados Unidos a recibir premios de los demócratas. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, esa conferencia es simplemente eso. Le dijeron, tenés que hacer esto. Y ella, obediente y no deliberante, va y hace lo que don Iván dice. Es lamentable, ¿verdad? Porque está al frente de una institución importantísima en un Estado democrático, en una república, y está cooptado. Claro, esa no es cooptación, según los actuales funcionarios del MPLC, porque cooptación por ellos no es cooptación. Y yo recuerdo haber escrito algo en esas líneas que Guatemala, sí, mi papá me contaba historias que por cierto no sé si eran ciertas, pero por lo menos la historia era bonita, que en la ciudad de Guatemala se dejaban bajar de la montaña hordas ahí de invasores, ¿verdad? Y entonces tomaban el poder algunos y los liberales quitaban a los conservadores, y etcétera, así pasaba. Y mientras los liberales estaban en el poder, pues los conservadores decían que era un gobierno tiránico y viceversa. Pues ahora, con mecanismos diferentes, resulta que estos señores quieren tomar el poder porque ya vimos que por las vías democráticas no pueden. Entonces cooptaron el organismo judicial porque no pueden por la vía electoral ni acceder al Ejecutivo ni acceder al Legislativo. Entonces cooptaron el judicial y pues están ejerciendo su presión porque es la única forma que tienen ellos de vamos a decir, de saborear el poder. Claro, lo están haciendo al altísimo costo de la República, ¿verdad? Lo que pasa es que no les importa, y mucho menos le importa a un comisionado que es extranjero, obviamente, y que al finalizar su mandato, pronto o al final, no importa cuándo se vaya, al final se va a ir. Él no se va a quedar viviendo en Guatemala, y él no va a tener que salir a los restaurantes, él no va a tener que salir a ganarse la vida aquí, ¿verdad? A ver en qué trabaja, o consultorías o qué sé yo. Él se va a ir con todo el dinero que ganó, bien ganado o no, no lo sé, pero se va a ir. Los que nos quedamos aquí vamos a sufrir las consecuencias de la mala práctica de la comisión. Este es un tuit que ellos, valga la redundancia, tuitearon hoy. La salida de CICIG no sería un costo, sino un beneficio en lo personal, @Iván Velázquez. Esto es de ellos hoy en el transcurso de la mañana, durante el tiempo que estaban en un programa radial con criterio. Sí, yo creo que esto ya es una despedida que ya se conoce desde hace tiempo. Yo creo que Iván Velázquez sabe que va para afuera ya, y va muy mal, y se va por la puerta de atrás. Coincido con lo que dice el licenciado Palmieri con respecto a la fiscal general, una persona que con un gran desgaste viene y toma los destinos del Ministerio Público, y no le queda otra que aliarse a los intereses malévolos de esta persona, del colombiano, para hacer tanto daño con las múltiples persecuciones penales que ha realizado. Cosa que no vimos con el antiguo comisionado y la antigua fiscal general, porque la señora Claudia Paz y Paz, aunque tenía su tendencia bastante de izquierda, no recuerdo tantos casos tan selectivos y no dejaba que la pisotearan tanto, creo yo. Pues mire, ella mantuvo yo creo que no. Sí, como asesores no como los dueños del Estado, sino como asesorando al MP. Sí, la exfiscal Claudia Paz y Paz, su línea de investigación la centralizó en la persecución de militares. Eso está claro. En el tiempo de ella fue cuando hubo una persecución directa en contra de nuestros veteranos de guerra. Es esta fiscal la que los encarcela. Sí, y Claudia Paz y Paz y esta fiscal que con la ayuda de CICIG, que no está su mandato, el año antepasado llega a las casas de los oficiales ya retirados y entran y los capturan. Entonces vemos que CICIG
se ha apartado de aquel mandato que en el 2006-2007 se suscribió entre la República de Guatemala y el Estado y las Naciones Unidas, de perseguir aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado. Hoy lo vemos haciendo otro tipo de persecuciones como a nuestros veteranos de guerra, hoy lo vemos inmiscuidos en tratar de defenestrar al presidente de la República en 2 oportunidades, hoy lo vemos persiguiendo a nuestros jueces en el organismo judicial, a jueces valientes que en virtud o que han verificado que se han presentado pruebas adulteradas, que se han presentado colaboradores falaces, como les digo yo, y que debido a ello sean los juicios que han llegado en calvario para los propios hermanos Valdés Pais, un calvario de 8 años, el día de hoy se caen por su propio peso. Y el juez valiente, el juez Maynor Moto Morataya, que cierra el proceso, le vale hoy una recusación para buscar un juez ad hoc, le vale la inclusión de su nombre en una lista de jueces de la impunidad, lo llamen, que lo tachen de corrupto por haber hecho su función, por haber hecho valer la independencia judicial. El caso de que cierran el proceso también en contra de la señora Anaí Keller, el juez Carlos Guerra, es un caso que no se ha comentado en las redes sociales porque capturan las capturas, sacan los medios de comunicación cuando uno lo capturan, como dijo el licenciado, en panza a las 6 de la mañana, pero cuando los jueces valientes como licenciado Carlos Guerra Roldán del Juzgado Cuarto de Instancia Penal otorga un cierre provisional del caso de la señora Anaí Keller, ya los grupúsculos de la sociedad civil, que al final de cuentas se han tratado de desestabilizar siempre al país, ya lo están criticando, ya el Ministerio Público, a cargo de este fiscal del Ministerio Público, le plantea una recusación al juez y lo amenazan con antejuiciarlo si no se presta a los intereses de ellos. Entonces yo les digo, estamos despertando, ya estamos los jueces en determinado momento, yo he platicado con muchos jueces y magistrados, ya poco a poco van sintiendo confianza en este sistema que los ha traicionado, porque los jueces al principio han soportado las continuas visitas de las huestes de don Iván, quienes les llegan a somatar el escritorio y a exigir capturas, allanamientos, embargos, arraigos, sin que hayan indicios realmente de las personas puedan ser en determinado momento vinculadas o no. Entonces yo creo que ellos están haciendo ya valer esa independencia judicial que ha sido mancillada por la CICIG y por esta persecución penal y esta criminalización que se ha dado mucho en este tiempo ahora del comisionado Iván Velázquez. Bueno, yo quiero abordar el último segmento, ponerme atención, control. En ese acuerdo que se suscribió entre algo que tampoco es Naciones Unidas, porque Naciones Unidas dice que CICIG no es parte de Naciones Unidas, y como estamos analizando el híbrido y el actuar del híbrido, y el híbrido es CICIG, quiero poner esto en pantalla, porque dice que CICIG no es parte, y esa es la parte firmante y la vamos a sacar en televisión, va a estar subrayada. Y quiero resaltar eso, miren, considerando además que el secretario general y el gobierno de Guatemala han celebrado negociaciones para el establecimiento de la CICIG, no siendo un órgano de las Naciones Unidas, sino que funcionará solamente de conformidad con los términos de este acuerdo. Se dan cuenta, no es de Naciones Unidas. Entonces yo no entiendo cuál es la injerencia de Naciones Unidas tantísimo aquí. Yo he dicho que esta no es una intervención norteamericana, que tuvo algunos matices probablemente con el demócrata aún embajador probablemente de Estados Unidos. Pero yo les he de decir que el propio Estados Unidos ha sido víctima de muchas decisiones tomadas en Naciones Unidas. Entonces, esto es lo que hay que resaltar. Este híbrido no es de Naciones Unidas. Entonces, yo no sé por qué nos asustan tanto con que Naciones Unidas, además, Naciones Unidas no es un dios. Este señor Guterres no es el dios anticristo que gobierna el globo terráqueo. Él es un funcionario de turno, como lo fue Ban Ki-moon, por cierto periodo de años, pero que se pone de acuerdo a ciertos establecimientos del concierto de naciones. Ahora, este concierto de naciones, y máxime los europeos, que conste que no tengo nada contra ellos porque hasta sangre de por ahí tengo, el tema es que este montón de países que le dan dinero a la CICIG, a este híbrido que no es de Naciones Unidas,
porque lo dice en el documento que obra en Google y lo que se firmó entre las partes. Ahora, todos estos países, la gran mayoría de los grandes financistas de CICIG, ¿qué es lo que están buscando? Seamos realistas, seamos nacionalistas, y patriotas son los que aman su patria. Seamos y juguemos con esta investidura. ¿Saben ustedes que los mayores financistas de CICIG lo que realmente están buscando son nuestros recursos naturales? Al estar una nación intervenida, pobre pueblo no puede ver y no puede hablar, se mantiene en pánico. Meanwhile, eso está pasando, se está yendo toda la riqueza de estos benditos 110,000 kilómetros cuadrados sin control. Oh, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va ese oro? ¿Y a dónde se va esa plata? ¿Y a dónde se van esos minerales raros que no conocemos, pero que sabemos que cuesta mucho? Las hidroeléctricas. Ahí eso que no hemos hablado de las hidros, ¿verdad? Porque hablar de eso es antejuicios. El tema es, miren la hipocresía, hablarle a un embajador de la Unión Europea, y recuerdo que la antigua embajadora de la Unión Europea intentó desde el 2014 que en estas elecciones no queremos, en estas condiciones no queremos elecciones. O sea, ojo y vean, siempre ha estado la Unión Europea detrás de los acontecimientos que se han venido dando en el país. Más que ser una intervención norteamericana, es una intervención europea. ¿Quiénes nos conquistaron? ¿Los gringos o los europeos? Nos conquistaron los europeos, pero antes nos mataban y mataron a nuestros mayas, a nuestros ancestros, con tal de llevarse la riqueza del país. Esta es la famosa, lástima que le sacaste esta foto donde parece loquita, pero le pedimos disculpas a esta pésima embajadora de la Unión Europea que vino a hacer desastres al país. Entonces hay que tener claro el panorama. Los mayores inversionistas de la CICIG, de este híbrido que dice ahí que no es Naciones Unidas, no lo digo yo, y está en el Google, lo que realmente están haciendo es protegiendo intereses. Porque ¿por qué si el pueblo está en una gran ingobernabilidad y en una gran zozobra? Porque estos megaproyectos y estas mineras desgraciadas, lo que realmente es dañar sus derechos humanos, porque no los toman en cuenta, porque les quiebran las casas, porque les secan 600 ojos de agua y no tienen a dónde correr, porque no hay un Estado protector, porque es un Estado que está cooptado y encima de todo infunden miedo. Ese es el tema. Esta vez nos están colonizando y conquistando ambas al mismo tiempo sin matarnos, pero sí matan de otra manera a la gente más pobre de este país. ¿Cómo? Con dinero de donaciones. Acaba de venir aquí un grupo de personas a hacerle, según la información que yo tengo, una auditoría al experimento llamado CICIG. El informe ya se lo llevaron, según mi fuente, que creo que es fidedigna. Si no, estoy hablando una mulada. Pero se sabía que aquí había una comisión específica creo que vino gente hasta de Inglaterra, no lo sé. Hay muy poca información de eso. Pero resulta ser que dicen que en el informe llevan que no pudieron auditarles el pisto. Porque dicen que se recetan unas dietas gigantescas. Dicen. Dietas gigantescas que no se recetan en Washington, o en Nueva York, o en Ginebra. Entonces hay que analizar el verdadero tema, porque muy probablemente este país bendito, lleno de riqueza natural, está enfrentando nuevamente al que nos conquistó y colonizó hace 500 años. ¿Cuántos años vino la primera carabela? Más, 1531, no sé qué. Ok, ese es el tema con el que yo quisiera cerrar. Bueno, pues, perdón, Nick, por favor. Gracias. Tocaste varias, en tu alocución tocaste varios puntos, pero si yo pudiera tratar de resumirlos, es las potencias mundiales, para englobar a todos, tanto Estados Unidos como Europa, operan de acuerdo a sus intereses. Abuelitas.
ni modo que vayan a buscar nuestro beneficio, ¿verdad? Nuestro beneficio lo tenemos que buscar nosotros. En ese orden de ideas, con mayor razón es menester de la autoridad nacional decidir qué extranjero está en Guatemala o no, porque estamos velando por nuestros intereses. Claro que ellos dirán que no, hombre, que ellos vienen aquí para ayudarnos, y aquí hay varios extranjeros, pues el comisionado es extranjero, obviamente, hay algunos periodistas extranjeros, y algunos comentaristas extranjeros que pues han venido aquí a tratar de ayudarnos, sí, dicen ellos, pero que a la verdad se les está yendo un poco la mano. En el tema de los periodistas, es bien importante, creo yo, diferenciar lo que en algunos medios internacionales se ha dicho de Guatemala, New York Times, Washington Post, The Economist, El País, en fin, y algunas agencias noticiosas, Reuters, BBC, en cómo nos ven esos medios, cómo nos ven esos reporteros que muchas veces lo que hacen es recoger información de reporteros locales que se las envían a ellos, entonces pues obviamente están reproduciendo lo que acá se dice. Bueno, esa es alguna visión, una parte de la visión de los medios internacionales. Ahora bien, las relaciones del Estado de Guatemala para con sus socios comerciales, para con los países con los que tiene relaciones diplomáticas, relaciones bilaterales o multilaterales, siguen intactas. Si esto ha causado una crisis nacional, institucional, constitucional, como la han llamado algunos, que crisis constitucional no tiene nada, pero alguna crisis, digamos, política, llamémosle crisis política en Guatemala, eso ha afectado en nada las relaciones del Estado de Guatemala con los países con los que tiene relaciones diplomáticas o en donde tiene representación en organismos multilaterales. Ni en la propia Naciones Unidas la relación de Guatemala, el estatus de Guatemala, vamos a decirlo así, ha variado. La próxima semana se van a llevar a cabo las sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas y el presidente de Guatemala va a hacer su alocución, va a dar su discurso, de igual manera como lo ha dado siempre el presidente de Guatemala o presidente de otros países. En fin, la crisis que nos quieren vender algunos medios nacionales e internacionales, que Guatemala está al borde del precipicio. Recuerdo haber leído, no me acuerdo en qué medio de estos internacionales que menciono, palabras casi textuales, si mal no recuerdo, que si el presidente ganaba el antejuicio en el Congreso, obviamente eso fue antes de ayer, que si el presidente ganaba el antejuicio en el Congreso, que entonces se iba a envalentonar e iba a vaciar las cárceles. Y si un medio internacional, que no recuerdo si fue El País, si fue el New York Times, sí, la verdad que estúpidos, que irresponsables además. ¿Cómo nos apreciarán como nación? Que mire pues, cómo se pues lo que pasa es que comentan. Lo que pasa es que lo comentábamos ahora, no son los países, es un reportero, es un periodista, en el peor de los casos es un medio de un país, pero no es ni el pueblo del otro país ni su gobierno. No nos dejemos impresionar por periodicazos del New York Times, porque, perdonen, el New York Times, hasta el mismo Donald Trump lo ha dicho, The Failing New York Times, así le llama él. El New York Times tiene agenda. Y a otro les dice de fake. Sí, de fake news. Yo no creo que sea fake news, lo que sí es tendenciosa. En Estados Unidos, por ejemplo, sí son bastante más claros los periódicos, por lo menos los periódicos, también algunos medios radiales y televisivos, en cuál es su línea. El New York Times es un medio que allá se llama liberal. Lo que pasa es que hay que entender cuál es la diferencia entre liberal en Estados Unidos y liberal en el resto del mundo. Por alguna razón, liberal en el mundo anglosajón es hacia la izquierda de la derecha, obviamente. Allá la derecha son los conservadores probablemente en lo económico, conservadores en lo moral. Yo me considero liberal, pero liberal, vamos,
Liberal conservador. Liberal de derecha. Pues no liberal conservador, liberal de derecha, porque el liberalismo es un movimiento de derecha, contrario al absolutismo, contrario a los regímenes totalitarios, en fin. Guatemala sí ha estado en las noticias últimamente, sí ha estado en CNN, BBC, todos los medios que mencioné, pero son los medios, son los periodistas. Y que en Estados Unidos hay 3 senadores que esto, o que una diputada con raíces guatemaltecas que lo otro. Sí, pero, a ver, senadores hay, ¿cuántos? ¿100? Va. Diputados hay 300 y pico, va. Una diputada. 3 senadores, 4 senadores. A ver, 30 senadores, va. Pero de todas maneras, aunque fuera el 100% de la Cámara Baja y de la Cámara Alta de Estados Unidos, es otro país. No tenemos por qué rendirles pleitesía cuando vienen esos señores. A mí, pues yo entiendo que la cortesía de los guatemaltecos al recibir extranjeros, pues ya lo hemos visto, es muy grande, pero no entiendo cómo el presidente de la República, por ejemplo, pierde su tiempo atendiendo a 2 diputados de Estados Unidos o a un subsecretario tal. Hay niveles. En las relaciones diplomáticas hay niveles y yo creo que debemos darnos nuestro lugar. Presidente recibe presidentes, recibe, pues, sin muchos embajadores, pero si viene un diputado, que vaya con el presidente del Congreso, si es su par, ¿verdad? Que lo atienda a Cancillería, está bien, por una cortesía diplomática, pero el presidente debiera de ocuparse en sacar al país adelante y no que le quiten el tiempo a estas personas que vienen a intentar somatar la mesa, ¿verdad? Muy bien, gracias, Alejandro. Yo quisiera cerrar solo con 2 cosas muy importantes. La primera, sí es muy importante preguntarle al paladín de la justicia selectiva, ¿para cuándo transurbano? ¿Para cuándo la persecución penal en contra del hermano del ex procurador de los derechos humanos? En el Agua Mágica. En el caso denominado Agua Mágica, ahí está que él firmó el contrato por virtud del cual se vendió este supuesto líquido que iba a poder de alguna manera ayudar a que el lago de Amatitlán pudiera sanearse. ¿Para cuándo? Para ir de la justicia selectiva. Y 2, al presidente de la República, que vea que el día de ayer él salió fortalecido de este ejercicio democrático que se dio. No nos dejemos engañar por parte de los grupos de izquierda o por parte del comisionado o de la fiscal general diciendo que ahí está el caso de Agua Mágica. Él firmó como parte del gobierno que estuvo en el Partido Patriota. Ramiro de León Duque, hermano de Jorge de León Duque, el ex procurador de derechos humanos, y además esposo de Claudia López David, la ex procuradora de derechos humanos adjunta. Él firmó este contrato. Seguramente eso le valió para que hoy no tenga asignada una habitación en el Mariscal Zavala. ¿Para cuándo las persecuciones de ellos, paladín de la justicia selectiva? Y vuelvo con el presidente de la República, ya se demostró que usted cuenta con el aval de las personas que votamos por usted. La manifestación pírrica ayer de 50 personas, al final de cuentas, pues lo único que hizo fue desprestigiar más a Iván Velázquez y el propio movimiento de la fiscal general, y que sigamos los guatemaltecos en esta lucha. No nos dejemos engañar, investiguemos, consultemos redes sociales, analicemos los casos, las diferentes situaciones, y por favor exijamos sobre todo que haya una justicia objetiva, una justicia imparcial, una justicia igual para todos, porque hoy es el presidente de la República, pero le reitero, mañana podemos ser nosotros y no va a haber nadie que los pueda ayudar a ustedes. Está el caso de la familia Cimeri, un caso que llora sangre, un caso que no se ha investigado, que es hace más de un mes, donde el muchacho aún no se ha recuperado de este intento de haberlo asesinado, y que el día de hoy el Ministerio Público lo quiere convertir en unas lesiones culposas, sí, en un atentado en riña tumultuosa, para de alguna forma bajarle una culpabilidad para los autores materiales e intelectuales, con la complacencia del nefasto colombiano. Él, en otro caso, hubiera saltado, se hubiera rasgado las vestiduras. En este caso vemos su parcialidad total para proteger a estas personas. Entonces sí, por favor, les pido que a las autoridades guatemaltecas, mucho ojo con la ley, y a la fiscal general, ¿para cuándo su renuncia a fiscal general? Y 2, ¿para cuándo la persecución en contra de Mayra Vélez? Mayra Vélez, con varias denuncias de corrupción, de graves tratos de corrupción, e incluso involucrada en la comercialización de documentos extranjeros
sigue campante en el Ministerio Público como secretaria general. Si sigue presionando fiscales, sigue la denuncia de injerencia en contra de nuestros jueces. ¿Para cuándo estos casos que necesitamos? Entonces, pues... Muy bien, ahí están bien, el intento de homicidio, ¿verdad? Sí, ahí está, es un claro ejemplo de una tentativa de homicidio. De alguna forma el informe del INASIF con Fanuelito ahí, de alguna forma lo quieren maquillar para que esto se pueda llevar a cabo como unas lesiones leves. Pero fíjese que en el informe del INASIF que hizo este doctor, creo yo que deja como 3 muy buenos incisos en donde dice que si hay daños en el inciso 5.2 o 5.2. El tiempo va a depender si hay complicaciones. Miren, el inciso número 2. 5.2. Entonces yo creo que el doctor sí tuvo un buen tino. Sé que él según el papá del niño Cimeri, él se compenetró mucho en su informe, ya que él todavía ha sufrido 5 operaciones de un caso similar. Entonces el doctor del INASIF que evaluó a este jovencito Andrés Cimeri se sintió muy identificado con el tema. Creo que lo hizo bien, y en ese pedazo de 5.2 es donde puede ser rescatable porque el niño tiene complicaciones, la mandíbula aún no le llega a su lugar, y eso que está llena de tornillos y de alambres, y la nariz pues no le llega, y le tienen que ver el ojo porque no ve. Entonces las complicaciones siguen. Imagínense ustedes si esto se va a causar solo con que Alejandro la próxima vez más suave hoy, no tan duro. Sí, entonces hay otro eso caso, es una estupidez. Hay otro caso que se nos olvida, no recuerdo ahorita el nombre, de un empresario que lo chocó un pick-up del MP y que lo dejó, con está cuadripléjico casi. Serias dificultades sí, por el resto de su vida. Sí. Y hay otro caso que el MP decide retrasar, ocultar, pasar de una fiscalía a la otra. En fin, lleva creo que más de un año. Y no hay nada. Es algo que está en redes sociales y que nosotros ya transmitimos aquí la semana pasada. Pues lo transmitimos. Yo les apuesto que si hubiera sido el licenciado, hubiera sido yo, hubiera sido Ricardo, cualquier otra persona, hoy estuviéramos ya detenidos en la zona 18 si hubiéramos participado en un evento de estos. Con una investigación y sentencia en PowerPoint. Sí, porque recuerden que aquí primero lo capturan a uno, es el sistema del colombiano. El primer colombiano es que primero lo capturan a uno y luego lo investigan para ver si hay algún delito. Y luego lo sacan a uno libre en determinado momento y ni siquiera disculpas le piden. Entonces, a cualquier otra persona que hubiera estado vinculado en un gasto similar como este, o como el fiscal Orlando López, el jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, que el 8 de julio del año pasado atropelló a una persona en Zacapa, y él, siendo el fiscal de Derechos Humanos, se dio la fuga y lo dejó tirado. Debido a eso murió esta persona, el señor Elmer, una persona en Teculután, Zacapa, en el kilómetro 121 lo atropelló, se dio a la fuga y reportó el accidente hasta que nosotros como fundaciones presentamos la denuncia a la fiscal general. Ahí lo destituyeron del cargo, estuvo 2 meses preso, hoy goza una medida sustitutiva y la persona falleció. Si hubiera sido yo, si hubiera sido con él otra persona, como el caso de este señor que desafortunadamente atropelló varias niñas en la escuela en la calzada San Juan, el día de hoy sigue detenido y el Ministerio Público está empeñado a que debe quedarse detenido y lo están acusando de asesinato. Cuando, habría que estudiar bien el caso, pero vemos nuevamente que hay una justicia selectiva, una justicia desproporcionada para los que no son los aliados políticos de estos grupos que tienen totalmente cooptado el sistema de justicia. Bueno, yo como me siento aludida, voy a poner un audio de un insulto a las mujeres que desafortunadamente hizo hoy Pedro Trujillo. Lo voy a poner en el audio de mi teléfono control. Y el señor Iván Velázquez lo ha dicho, aquí hay toda una complicidad de gente, y él ha dicho no de todos, pero sí de un grupo que está en Mariscal Zavala, acusados de gravísimos delitos, que están pagando nets enteros, que son proclives al señor Sinibaldi, que son proclives al señor Pérez Molina, que son proclives a Rosana Belletti, que son proclives a Mauricio López Bonilla, que son proclives al general Anzueto, que son proclives al general López, y un montón de esposas de mujeres que han comentado aquí, que si ustedes van a su perfil van a ver que son muchas de ellas esposas o amigas de esas personas que están en prisión. Es decir, aquí tenemos a un grupo, lo voy a decir damas, óiganlo ahora, de golpistas. Ustedes son unas golpistas
golpistas que pretenden mantener un sistema de impunidad que por años se ha paseado por este país, lo ha hundido, lo ha hecho miserable. Y ustedes que se llaman inmortales de este país, que defienden principios de honor y de deber, son unas embusteras, igual que todos los que están en prisión. Lo que quieren es, perdón por la expresión, cagarse en este país y que nuestros hijos sigan sufriendo las miserias que ustedes, sus maridos y su entorno han provocado. Lo quieren más claro. Esto es una guerra por la decencia y ustedes son unos indecentes, son unas inmorales y lo que pretenden es establecer una dictadura del abusador y del corrupto. Siéntense, sean éticas, sean madres por una vez en su vida y herédenle a sus hijos principios éticos y no actitudes de sinvergoncería, que es la mayor parte de lo que están defendiendo nesenteros. No tienen la mínima dignidad. A mí me da vergüenza, como extranjero en este país y padre de chapines, que tengamos que defender situaciones y actitudes que ustedes pretenden involucionar y rescatar del pasado. Esto, y entiéndanlo de una vez, se acabó. Les guste a ustedes o no les guste. La impunidad no se la vamos a heredar a nuestros hijos. Vamos a hacer una pausa comercial. Bueno, creo que como mujer, como yo he sido muy crítica desde siempre, y de eso se trata de Acanal, aparte de ser vida, ecología y ambiente, creo que es una abusivez, se exaltó, y me imagino que las repercusiones legales no tardarán en aparecer, pero que hable un hombre. Gracias. Yo me perdí ese pedazo, yo escuché buena parte de la entrevista del comisionado, pero francamente esto me sorprende. Yo conozco a Pedro, se ha hablado varias veces con él, he tomado algunas copas de vino, creo que tiene aportes valiosos y francamente no sé qué le pasó. Este exabrupto, pues no sé de dónde sale, ¿verdad? No sé de dónde le sale. A mí me tiene sorprendido, como dirían en España, abusivo, irrespetuoso y me atrevería a decir que delictuoso. Ahí hizo imputaciones a la golpistas, a la moralidad, pues a la moralidad de unas personas, sean mujeres o no, pero además se refirió a las mujeres. Se refirió a mujeres, ¿no? Que todas madres, son esposas sí, de amigas, gente que está en un debido proceso en el Mariscal Zavala. Mire, yo no sé inocentes hasta ahorita. Y lo pudimos oír evidentemente exaltado, ¿verdad? Eufórico. No sé qué le pasó. Yo francamente nunca lo había oído así. Uno puede disentir con algunas cosas que él dice o sus opiniones, estar a favor en algunas otras. Pero la forma y el contenido, tiempo, modo y forma, igual que el informe de la pesquisadora, el tiempo, el modo y la forma de cómo se expresó hoy Pedro, deja mucho que desear. Yo creo que él se debe disculpar públicamente con todas las mujeres y sobre todo con esas a las que aludió, independientemente de que tendrá que enfrentar, creo yo, sus consecuencias, ya sean económicas, morales, sociales, legales o penales. Bueno, sí, efectivamente, yo sí sé de dónde viene esto, licenciado. Esto viene del hígado, esto viene de las entrañas de este extranjero que también le ha causado mucho daño al país con sus comentarios. Yo quiero decirles que no es primera vez que esto sucede. Ya en una oportunidad, recuerdo hace un mes, fue un abusivo al haberle colgado el teléfono a la esposa de Ricardo Méndez Ruiz en una llamada donde ella, con todo el derecho, se estaba comunicando con en el programa donde él y Juan Luis Fonte estaban. Él de forma abusiva contestó yo creo que es un misógino. Yo creo que él de forma abusiva le contestó a la esposa de Ricardo, le colgué el teléfono y empezó a hacer una serie de bromas realmente de muy mal gusto. Yo creo que él tiene un miedo directo
de que se vaya Iván Velázquez ahora. Creo que esto radica en un temor de él y de las personas a quien él representa, de que las investigaciones ahora sin Iván Velázquez van a poder alcanzar hasta el mismo tuétano de los intereses delictuosos que él, al final de cuentas, puede estar protegiendo a las personas que le puede estar protegiendo. Y veo que por eso es que viene este ataque, que por supuesto ese es un acto de discriminación, es un total acto de femicidio, es un abuso realmente que está haciendo ellos, que son los principales paladines, que se han rasgado las vestiduras en otras oportunidades, manifestando el respeto que debe haber por una mujer, o han sacado de contexto las declaraciones de funcionarios públicos o del propio presidente. Hoy vemos cómo la forma tan denigrante en que él se refiere a las mujeres, yo creo que sí debe ser sujeto a una acción penal, a una crítica social de parte de todos los guatemaltecos, y que no continuemos, guatemaltecos, con estas personas, con estos extranjeros que vienen solo a causar odio, solo a causar molestias a Guatemala, y que por favor los pongamos en orden y les digamos: momento extranjero, aquí usted no puede opinar, usted resérvese para opinar en asuntos de política de su país. Entonces sí hemos culpado a los guatemaltecos en determinado momento de permitir estos ataques, estas ofensas por parte de estas personas. Yo les puedo decir que la actitud de él debe ser una actitud que el Ministerio Público, así como lo hace con otros periodicazos, donde de oficio inician las investigaciones, pues vamos a probar de qué está hecha Telma Aldana ahora, que venga y que inicie su Fiscalía de la Mujer, que inicie la persecución penal el día de hoy en contra de esta persona, a ver si lo puede hacer, o va a quedar como un caso más que al final de cuentas van a llegar a encubrir, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, de verdad penoso, pero muy probablemente hay gente que pueda estar muy disgustada porque siempre el presidente sigue siendo Jimmy Morales. Sabemos que no en el caso de este señor que trata a las mujeres de una manera tan despectiva y tan abusiva, sino sabemos de muchas ternas que ya había gente loca haciendo sus ternas y hasta sus gabinetes ficticios en su cabeza, y se les cayó el circo. Se les cayó el circo, y los gabinetes, presidente, ponga mucha atención, porque estaban ya conformándose incluso con los propios miembros que usted tiene en su despacho presidencial y que se reúnen con usted en las sesiones de gabinete. Ahí estaba ya retuiteando Juan Francisco Solórzano Fopa, desde el primer día que usted salió hacia Estados Unidos y que no sabíamos qué iba a hacer, y la fiscal dio esa conferencia de prensa, empezó a retuitear un apoyo a la CICIG y restarle un apoyo a usted, que usted es un superior jerárquico él. De la misma forma, ahí está el tuit de Fopa, que se ha dedicado a una persecución selectiva en materia fiscal también, y que usted tiene un alacrán ahí metido en la propia SAT. Está también la participación que tuvo el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, con su segundo, Ricardo Guzmán Loyo, que de alguna forma a usted, su propia gente, es la que le está causando este perjuicio y están malinformando a la población. ¿Para cuándo también, para la ley de la justicia selectiva, los casos en contra del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, la masacre que ocurrió en el Hospital Roosevelt, que dejó 7 personas fallecidas? Es un caso que usted, ministro, tiene responsabilidad, y al final de cuentas el Ministerio Público y la Fiscalía de la Vida están callados, y no hay al día de hoy ninguna persona investigada por este caso, a pesar que usted es el responsable por cadena de mando, como en los demás casos han llevado a cabo en contra de los militares que han ido por cadena de mando hasta los puestos superiores. Usted es el puesto superior del Ministerio de Gobernación. ¿Para cuándo su captura? ¿Para cuándo usted enfrenta a la justicia para esa mala preparación y por la ineptitud que él ha manifestado en todos los actos de la administración pública que ha realizado? 20 homicidios, 20 asesinatos diarios, ministro de Gobernación. Deja mucho que desear la incompetencia que usted está manejando en este momento. Muy bien, gracias a los dos. Gracias Alejandro, gracias licenciado Falla. Pues regreso enseguida, no se vaya por favor.